Eh, Muy buenas tardes. Gracias al Colegio Médico por haberme permitido conversar con ustedes de algunos aspectos de lo que significa la respuesta inflamatoria en la infección COVID-19 y su relación con el síndrome respiratorio agudo grave de SARS. Es cierto que este es un tema de actual vigencia por todos los problemas que estamos viviendo. Nosotros trabajamos en el Hospital Rebagliati, actualmente estamos en cuarentena, pero hemos querido aportar esta pequeña presentación y esta revisión que espero les sea útil en el análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país con esta epidemia. Los objetivos de nuestra presentación fundamentalmente van a ser establecer algunos conceptos básicos, la clasificación del coronavirus, que es importante porque de eso va a depender también, ¿existen o no nuevas cepas? ¿Cómo es la estructura genómica? ¿Hay cepas más agresivas? Es la pregunta. Eso lo vamos a tratar de responder. Y algunos conceptos de lo que es ahora la epidemiología genómica. Existe la plataforma Nextstrain, que la vamos a conversar y ver también. Y es importante que estos dos conceptos de la estructura genómica y de las cepas sea más o menos digerido por el médico general y por el médico especialista también. Asimismo, el SARS-CoV-1, que es el síndrome respiratorio agudo por el coronavirus tipo 1, y el SARS-CoV-2, que es el nuevo virus que nos está afectando desde diciembre del año pasado. Su estructura, mecanismo de fusión, como vamos a ver ahora, es toda una estrategia muy interesante de cómo el virión afecta a las células normales, cómo se inicia la replicación y la liberación de los virus desde la célula que es afectada, de la célula enferma, hacia a nivel sistémico, y cómo se establece ya la respuesta inflamatoria multiorgánica, cómo se afecta el pulmón, el riñón y otros órganos, y una etapa de conclusiones o puntos claves que esperamos que sea la última parte y sea de utilidad para ustedes. Es muy importante iniciar con la presentación de este tema de la historia de las pandemias, porque vean ustedes, la cantidad en la historia aparece ya después de Cristo, pero ha habido pandemias también antes de Cristo, la epidemia de Atenas, en donde probablemente la peste bubónica y la viruela fueron causa de muerte, pero aparece aquí que murieron 50.000, 200.000, 56 millones de personas, y eso es muy importante considerarlo a través de la historia de la humanidad hasta 1400. Otro elemento importante de estas pandemias fueron las gripes, que también generaron muerte de 50 millones, la gripe asiática, la de Hong Kong, y definitivamente ha sido cosas que han afectado a la humanidad hasta 1950. En los últimos años, desde los últimos 20 años, aparecieron nuevos grupos de virus, los coronavirus especialmente, y apareció el SARS, el MERS, que es lo que vamos a conversar ahora un poquito, que han generado neumonías graves. Y probablemente esto ocurrió a nivel de Asia, Canadá, y estos países han estado mejor preparados que probablemente nosotros, debido a que ya conocían la agresividad de estos microorganismos, sus sistemas de salud, y probablemente eso explique que muchos de esos países estén manejando un poco mejor la parte de prevención y de manejo especialmente preventivo y de organización en su sistema de salud. De igual manera, ya aparece desde diciembre en este caso de 2019, el coronavirus COVID-19, en este caso el COVID-19, que es la enfermedad, ¿cierto? Y según esto, hasta marzo habían 7.000 muertos, como vamos a ver ahora. Esta es una gráfica que también muestra la severidad de las pandemias con volumen, cuántos millones de fallecidos existieron desde la primera, la peste negra, peste bubónica, y progresivamente, de acuerdo a su severidad y a la cantidad de vidas perdidas, ubican al coronavirus hasta marzo de 7.000, en MERS, el 2012, 850 fallecidos, el SARS 770, pero sabemos que actualmente, hasta el día de hoy, 15 de abril de 2020, ya hay de COVID-19, o sea, SARS, coronavirus SARS tipo 2 millones de infectados y hay 129.000 muertes, lo que nos toca fácilmente, que nos coloca ya en este nivel de la fiebre amarilla de 1800, y seguramente esto va a seguir subiendo, esperemos, Dios no quiera que eso sea así y se pueda controlar mejor. El mecanismo más importante de transmisión de este tipo de infecciones, como ustedes saben, son las microgotas del estornudo, de la tos,
del aparato respiratorio del paciente portador al paciente enfermo, y que esto transmite microgotas a nivel del medio ambiente, a nivel del medio ambiente, y se fija a nivel de la anatomía, la nariz, la boca, las vías respiratorias altas del paciente, en este caso de quien puede estar al costado de un paciente que tiene la enfermedad, y así como que se fija también en determinadas estructuras que están en el medio ambiente. Ya se conoce la estructura microscópica de este virus, la parte más interesante de este virus es que ya se conoce que pertenece a una familia del Coronaviridae y que existen 4 tipos de coronavirus: los alfa, los beta, los gamma y los delta. Y sabemos también que los más importantes están en los beta coronavirus, el que produce síndrome respiratorio agudo, SARS-CoV-1, que ocurrió entre 2002 y 2003, 8.400 pacientes con una mortalidad de 9.6%. Y el MERS, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que afectó a 1.936 pacientes con 690 fallecidos y una mortalidad de 36%. También ocurre el alfa, que afectaba a mamíferos y humanos, pero con enfermedades mucho menos severas. Los gamma coronavirus y los delta, como vamos a ver ahora. Quizá una parte importante de esta diapositiva también nos dice que los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma y los delta coronavirus, el reservorio más importante probablemente sea murciélago. El murciélago, que puede dar, además, si se transmite al hombre, infecciones banales respiratorias altas, porque ya está descrito hace varios años. Y de igual manera el SARS y el MERS, el SARS que explica el SARS coronavirus que afectó el 2003, 2002 y 2003, y el actual que justamente estamos tratando de entender qué está pasando, pero definitivamente falta conocer un poco mejor. Si bien eso se tiene la idea de que es el reservorio, el murciélago, la civeta que es un animal mamífero que existe en China y en Indonesia, que sería el portador de intermedio hacia el hombre. El MERS produce también, pero es a través de otros mecanismos del MERS, a través de otros mecanismos, la misma enfermedad de neumonía grave al hombre. Esta diapositiva también nos muestra la misma, eso que hay alfa, beta, gamma y delta, pero que nos muestra cómo los alfa coronavirus tienen receptores que los cuales actúan como la enzima convertidora tipo 2. Los porcinos, los humanos pueden producir una enfermedad respiratoria leve y pueden producir epidemias en los porcinos. El SARS y el CoRS se unen en humanos al receptor, la enzima convertidora tipo 2, el receptor que activa la respuesta inflamatoria severa, pero también puede afectar a murciélagos, ratones, puede producir hepatitis. De igual manera, el ratón en humanos y bovinos, otro tipo de enfermedad, este grupo de beta coronavirus, el BCOV y el OC43, y el bronquitis infecciosa aviar y porcina es el otro grupo. Bueno, es muy importante saber que estos son los elementos más importantes de los coronavirus que producen enfermedad grave en humanos, siendo el murciélago el elemento clave de esta, lo que le hemos puesto una foto especial ahí. Otro aspecto que queríamos transmitirle a ustedes es que para hablar de la severidad y de cuán grave puede ser esta enfermedad, si es que tenemos cepas nuevas o más agresivas. Es muy importante la plataforma, y podrán ustedes entrar a través de Google a la plataforma NextStrain. Este es un proyecto de fuente abierta, un grupo de trabajo de investigación entre Suiza, América e Inglaterra, en donde se hace un estudio genómico de los patógenos. Proporciona una actualización de la data y hace estudios analíticos de la estructura genética, en este caso del coronavirus, si estaba el coronavirus tipo 2, SARS tipo 2 o COVID-19. Y nuestro objetivo, en este caso, el objetivo de ellos es ayudar a la comunidad de investigadores y a los epidemiólogos a demostrar si están ocurriendo cambios en la genética y mutaciones que expliquen un nuevo virus simultáneamente. Y hasta ahora desde diciembre del 2019, en que apareció este coronavirus tipo 2, se han revisado 3.400 genomas hasta abril del 2020. Ya que estudiado el DNA, uno puede hacer una epidemiología genómica y uno encuentra en la página web de NextStrain este reporte hasta el día 10 de abril, porque cada semana lo actualizan, acerca de qué nuevos virus hay, de en qué países han ocurrido y cómo ha sido la distribución de estos países de Europa hacia América, o de América y de Asia hacia América, y nos da una idea más o menos de las
fenómenos epidemiológicos que pueden explicar y tomar decisiones mucho mejores en el manejo de esta enfermedad. Y precisamente nos dice esa página que en el caso del coronavirus la comparación de genomas informa de su tráfico entre países y que nada por ahora sugiere que esté ocurriendo su cambio en su virulencia. Tampoco se observan dos cepas. Así que por el momento tenemos una sola cepa circulando en el mundo con ciertas características que nos tranquiliza de alguna forma para que no está mutando permanentemente y que eso va a permitir trabajar mucho mejor lo que es los tratamientos, especialmente la vacuna. Uno encuentra esta imagen ahí en la página de Strain y esta página uno puede colocar el puntero en cada uno de estos virus y encontrar quién lo describió, qué divergencia puede haber en alguna estructura y tener más información. Este coronavirus es bastante agresivo, afecta a las células y tiene una estructura como la siguiente. Esta estructura es parecida al coronavirus SARS-1, pero tiene ciertas características particulares. Esta glicoproteína S, que es uno de los elementos clave, que es el dominio de fijación y de fusión a las otras células, es a través del cual va a ocurrir la adhesión del virus hacia la célula. La proteína M, que es parte de la estructura de la pared, de la membrana, la envoltura del virium, y ARN, que es la estructura, este es un virus ARN de unos 100 a 160 nanómetros de diámetro con una envoltura lipídica y fundamentalmente es RNA doble cadena de polaridad positiva que tiene entre 26 a 32 kilobases de longitud. Esta estructura del virium ha sido también desmenuzada y la proteína S o el spike o la espina proteica, que es la que sirve de fijación a las células, se ha hecho también su estructura molecular, en donde se puede ver que tiene una porción S1, S2, y que esta porción S1, S2 tiene un punto de unión en donde hay una proteína de fusión y que van a ocurrir en este nivel cambios conformacionales de esta estructura de fusión para poder adherirse a las células y poder fijar e introducirse a las células que están invadiendo. Un elemento clave es que se sabe que el receptor sobre el cual va a fijarse la proteína S o espiga o spike es a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Ya se ha sintetizado, esto es una visión tridimensional en donde se conoce inclusive sobre qué porción de la proteína S se está fijando, cuáles son las moléculas que las cuales se fija para poder avanzar, y esto ha sido ya descrito en humanos, y de igual manera en la civeta de las palmeras y el MERS, no solamente del SARS-CoV-1, sino también del SARS-CoV-2, del que está afectando actualmente a la humanidad, se ha sintetizado a través de biología molecular y se ve cómo se fijan el análisis estructural de este receptor que es tremendamente importante para explicar la fisiopatología de lo que vamos a ver en toda la presentación. La proteína S también. Y demostrando de que la enzima convertidora de angiotensina 2 es vital para el desarrollo y invasión. Vean ustedes cómo células ELA humanas, células ELA del civeta, que es el caso intermediario que transmite el COVID-19, de murciélago, y ELAs sin receptor. Acá se ven los núcleos de todas estas células. Acá se ve por coloración por inmunofluorescencia que todos estos tienen marcadores AC2, enzima convertidora de angiotensina receptor, y que esta no tiene receptores. Cuando se induce virus y se le administra virus y se le induce virión a cada una de estas células, se ve como hay proliferación si es que tiene el receptor AC2. Cuando no se tiene receptor AC2, no hay replicación viral. Y es un dato muy importante para poder... Y aquí hay una imagen que muestra justamente donde se colorean el núcleo, los virus y el AC2, y aquí solamente vemos virus porque no hay proliferación viral, siendo por lo tanto importante la presencia de este receptor. Este virus afecta fundamentalmente el pulmón, pero también afecta el riñón, el corazón, el aparato digestivo y sistema nervioso, por cuanto cada uno de estos órganos tiene una cantidad definida de receptores de angiotensina, de enzima convertidora de angiotensina 2, y que eso va a depender también la fisiopatología y la sintomatología de lo que va a presentar el paciente. Y la respuesta inflamatoria. Muchas de las cosas que estamos conversando ha sido establecido en el SARS-CoV-1,
SARS que ocurrió en 2000 a 2003 por ser de la familia del SARS-CoV-2. No es similar al MERS, es más similar al SARS-1. Y como podemos ver, esta invasión del virus puede generar una enfermedad moderada, severa o crítica. Y eso es muy importante porque el 82% es moderado, el 15% es severo y el 3% es crítica, que muchas veces tiene una mortalidad importante cuando llega a la ventilación mecánica, como vamos a ver ahora. El pulmón se afecta, es el epitelio de las vías aéreas el más sensible y donde, como pueden ustedes ver, la presencia en las porciones apicales de las células epiteliales con su vibrión, en este caso con el movimiento ciliar, como el virus se adapta y se fija a nivel de la célula respiratoria, respiratoria fundamentalmente alveolar, bronquial, fundamentalmente alveolar, y ahí se encuentra ese virus, ese virium con su proteína S y la enzima convertidora de angiotensina 2 dentro de la célula la cual va a invadir. Se adosa, se fija, como ustedes pueden ver, la enzima convertidora de angiotensina 2 a esa proteína S y ocurre ya un ingreso progresivo de este virium hacia la célula y como acá ven ustedes la estructura molecular tridimensional de esta invasión. Aquí tratamos de dar una gráfica un poco más simple, pero vemos ustedes que este es el receptor AC2, esta es la porción de la proteína S. Vean ustedes que cómo se prepara la prefusión antes de fusionarse a la célula. Se ve la microscopía electrónica de esas imágenes. Y ven ustedes cómo una vez que se introduce, ocurre un cambio conformacional de la proteína S2 y de estos pies fijadores hacia la célula, de manera que eso permite que la célula se fije a la membrana plasmática de la membrana celular de la célula a la cual está invadiendo y se provoca la fusión y por lo tanto el ingreso de esto. No solamente el AC2 parece ser jugar un rol muy importante, y esto es interesante considerarlo porque hay mucha información de que existen una serie de proteasas alrededor de la membrana celular de la célula normal que facilita el ingreso del virus, en este caso el SARS-CoV-2. Y esta es la proteasa serina transmembrana 2, el ADAM13, y que de igual manera, cuando está presente, hay una invasión de este virus, el AC2 más estas proteasas, donde está también la proteasa similar a la tripsina, que es el HAP, son enzimas proteasas que facilitan el ingreso junto con el AC2 de este virus y podrían ser puntos terapéuticos y buscar estrategias terapéuticas para bloquear este ingreso y que facilita el ingreso del virus. Y aquí podemos ver el ADAMS17, podemos ver la proteína transmembrana tipo 2, que junto con el AC2 facilitan el ingreso de este SARS hacia la célula y por lo tanto se produce la captación, la fijación en la membrana, como vamos a ver ahora. Y una vez que ingresa a la membrana celular, el material genético se distribuye, ingresa a través con envoltura de la membrana celular, en este caso los lisosomas destruyen la membrana y se libera el material genético del virus, el cual ingresa hacia el retículo endoplásmico. Y ese retículo endoplásmico, como ustedes pueden ver, luego de que se produce la fusión, la facilitación con una serie de proteasas, y que produce la endocitosis, el lisosoma produce lesión y liberación del material genético, que como ustedes saben muy bien, es RNA, no va a ingresar al núcleo y se fija más bien a los ribosomas, utilizando todo el aparataje enzimático para que haya síntesis de las proteínas de este virión. En el retículo endoplásmico se produce la síntesis, progresivamente cada una de las proteínas que hemos mencionado la sintetiza el RNA y se produce luego el pasaje al aparato de Golgi, el cual a través de las membranas que circulan a estos viriones ya estructurados es liberado, ensamblado, de tal manera que la endocitosis, la replicación, la síntesis biosíntesis proteica y el ensamblaje y el egreso del virus se produce dentro de esta célula que está llena de viriones y se produce la liberación masiva y que se sabe que producen varios millones de viriones cada una de las células y por eso la agresividad del virus, especialmente cuando en aquellos pacientes de alto riesgo que no se ha controlado. Nuevamente el mismo fenómeno, ingresan a otras células y así va invadiendo. Esta es una célula apoptótica donde está siendo invadida por una microscopía electrónica en un paciente, ¿no? del Instituto de Investigación de Maryland. ¿Y qué pasa en el pulmón? Cuando se produce este proceso inflamatorio, luego que ingresa al epitelio bronquial, al epitelio alveolar, se produce un proceso inflamatorio, el cual va a generar un patrón intersticial inicialmente,
que puede ser regulado y dar una sintomatología moderada, pero en muchos pacientes, especialmente los pacientes de alto riesgo, más de los 60 años, hipertensos, diabéticos, inmunosuprimidos, se va a producir un proceso inflamatorio muy severo que puede llevar al distrés respiratorio y al requerimiento de la ventilación mecánica. También ustedes, hipoxemia severa, síndrome respiratorio, ventilación mecánica, con catéter central, etc. Pero lo más importante es que se produce un proceso inflamatorio y probablemente un edema pulmonar no cardiogénico en las formas más graves, pero que tiene ciertas características, como vamos a ver ahora. Todavía no se ha definido bien y se sabe que este no es una neumonía viral común y corriente. Se ha visto que muchos de los procesos que ocurren en el pulmón hay una hipoxemia grave, pero porque hay lesión más vascular que alveolar. Y por eso es que el doctor Gattinoni y el doctor Marcelo Motto están desarrollando una serie de proyectos de investigación porque todavía no conocemos adecuadamente la fisiopatología de lo que está generando en cada órgano este virus. Por ejemplo, en esta clasificación que habla el doctor Gattinoni, nos habla que en la insuficiencia respiratoria hay tipos pacientes que hacen distrés respiratorio o hacen insuficiencia respiratoria por el COVID-19, tipo L, en donde por la elastancia, el pulmón no es rígido, el pulmón el alveolo está aparentemente más o menos preservado, hay trastorno de ventiloperfusión, el pulmón no está edematoso porque el pulmón pesa bajo, poco, y no necesita que se le haga reclutamiento, sino más bien soporte, oxigenación y PIB no muy alto. Y él habla que hay otro grupo que sí desarrolla un pulmón severamente comprometido, con un gran edema pulmonar que va a requerir ventilación mecánica, y probablemente hay un shunt muy importante, el pulmón se torna duro, el pulmón pesa más, y hay alta probabilidad de reclutamiento, y eso indudablemente tiene que hacerlo el intensivista especializado, y esta inflamación es severa y tendrá que manejarse fundamentalmente protegiendo el pulmón. Una vez que se infectan las células, afectan a una serie de órganos, y luego ya esta diapositiva trata de demostrar que el receptor de la enzima convertidor en angiotensinógeno también afecta el corazón. Como vamos a ver más adelante, la población hipertensa y diabética tiene una alta probabilidad de enfermar porque justamente estos receptores no son normales. Los pacientes más jóvenes tienen receptores inmaduros, los niños, y los adultos, después de los 60 años, probablemente aparecen más receptores de angiotensina en los tejidos y eso hace más susceptible a la población hipertensa, como vamos a ver ahora. El pulmón, el riñón y el aparato digestivo, pero vamos a ver ahora este tema de la receptor de angiotensina, enzima convertidora en angiotensina receptor. El angiotensinógeno con la renina renal se transforma en angiotensina 1 y la enzima convertidora en angiotensina transforma esta angiotensina 2 que cumple los roles que todos conocemos. Control de la presión arterial, función renal, pero definitivamente solo ese efecto es contrabalanceado a través de la receptor y la enzima convertidora en angiotensina 2 al producir la angiotensina 1,7. Esta angiotensina 1,7 contrabalancea los efectos que genera la angiotensina 2 sobre el receptor de angiotensina 2. Entonces, angiotensina 1,7 contrabalancea. De manera que cuando vemos nosotros esta angiotensina 2 que se transforma en angiotensina 1,7 a través de esta enzima convertidora, esto hace que a través de otros receptores contrabalancea este tipo de efecto vasoconstrictor y antioxidante. Cuando una célula está infectada, genera estrés y por una serie de mecanismos, fosfoquinasa y una serie de mecanismos, esa célula estresada enferma con virus, estrés, producen cambios genéticos que activan el RNA mensajero de los receptores de enzima convertidora. El proceso inflamatorio, el estrés, una infección previa, facilita la aparición de receptores de enzima convertidora en angiotensina 2 y hace más susceptible a esta célula para recepcionar más virus y se hace un círculo vicioso. Muchos de esos aspectos han sido descritos más, es cierto, con el SARS-CoV-1, pero se sabe ahora que este mecanismo podría jugar un rol muy importante en este tipo de pacientes. Y esto también es válido para la insuficiencia cardíaca, para el paciente hipertenso. Sabemos nosotros, por consiguiente, que si la enzima convertidora de angiotensina 2 disminuye, ¿cierto? Disminuye, los efectos de la angiotensina 2 van a ser muy importantes y se va a producir vasoconstricción, proliferación celular, hipertrofia. Y se pierden los efectos protectores de esta angiotensina 1,7 y 1, que es la vasodilatación, el efecto antioxidante. Y esto es muy importante porque esto ocurre en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Gran cantidad, ¿cierto? De
de los efectos del sistema renin-angiotensina-aldosterona y está alterado este sistema en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En los pacientes diabéticos, ¿por qué se hacen sensibles a los pacientes diabéticos? Solamente para decirles que se ha encontrado una deficiencia relativa de los receptores de enzima convertidora en angiotensina 2 en la enfermedad y que puede contribuir a disminuir la secreción de insulina y a deterioro de la función renal. Que esta angiotensina 1,7 y 1,9 tienen cierto efecto protector. Disminuye la generación de radicales libres de oxígeno, disminuye la inflamación, disminuye el flujo sanguíneo, disminuye los efectos apoptóticos, así como disminuye, en este caso, la lesión a nivel renal. Visto ya, entonces, el proceso inflamatorio desencadenado por el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, que, como vamos a ver ahora, genera una serie de parámetros que en el laboratorio uno lo pueden ubicar. En los leucocitos generalmente hay leucopenia, porque hay depresión de la función inmunitaria. Los linfocitos hay linfopenia. La hemoglobina puede haber anemia. Las plaquetas hay una coagulopatía de consumo estable o descompensada, pero hay plaquetopenia importante. Muchas veces el tiempo de protrombina está alterado y el dímero D está alto. La albúmina disminuye. Y hay evidencia de afectación hepática en muchos pacientes con aumento de las transaminasas. Es importante esta diapositiva porque nos habla de los estadios, en donde la primera fase es la actividad viral, donde los síntomas, fiebre, tos seca, diarrea muchas veces, pero fundamentalmente fiebre, tos seca, el COVID-19, la linfopenia, aumento del DHL, el dímero D, y una etapa donde ya aparece el efecto radiológico anormal con disnea, baja saturación, hipoxia, incremento del dímero D, el DHL, y una fase hiperinflamatoria, que vamos a ver luego, en donde hay sepsis, shock, insuficiencia respiratoria, elevación de ferritinas, dímero D, etc. Y donde se puede ver acá cómo el dímero D se incrementa, y esto es un factor de riesgo y de mortalidad en los pacientes. Dímero D excesivamente alto, probablemente un predictor de mal pronóstico, de igual manera una linfopenia importante. Como hablamos, la creatinina puede estar alterada, el lactato se incrementa, el lactato por afectación pulmonar y lesión celular, destrucción celular, velocidad de sedimentación elevada, la troponina puede haber sin efecto, sin que haya un infarto de miocardio, se lesiona la fibra miocárdica y libera enzimas cardíacas que podrían hacer sospechar que está desarrollando un infarto, ese paciente hace shock séptico. La proteína C activa está elevada por el proceso inflamatorio, y si hay procalcitonina probablemente es una sobreinfección bacteriana. Un elemento importante es que la ferritina está alta cuando hay inflamación severa, y como vamos más adelante, la tormenta de citoquinas explicaría mucho de esto, y hay una elevación de las citoquinas, y como vemos acá en el cuadro, elevación de interleuquina 6 muy elevada, está relacionada a la mortalidad, de igual manera la presencia de ferritina, la presencia de troponina y la presencia de DHL. De tal manera que esos son parámetros muy importantes de este proceso inflamatorio. Cuando uno tiene una infección viral, una respuesta adecuada es que haya una producción de interferón adecuado, no hay una replicación muy agresiva. Esto ocurre en la gente joven, en los niños. La respuesta inflamatoria va controlando el proceso inflamatorio macrófago monocito. Y las citoquinas y las quimoquinas se elevan, pero para controlar la infección. Hay mínima apoptosis, hay la fuga vascular pequeña, y la respuesta de los anticuerpos y la célula T es adecuada, así como el CREN es viral. Y es una inmunidad protectiva y el huésped sobrevive. Puede ser asintomático, síntomas leves, el paciente va a la curación. El gran problema ocurre acá, en este 15% que enferma y el 5% que va a la UCI. Muchas veces hay una respuesta inadecuada porque hay un retardo en la respuesta del interferón. Hay una replicación robusta del virus muy importante, hay una respuesta inflamatoria agresiva, hay citoquinas y quimoquinas, hay apoptosis celular que se incrementa, fuga vascular que está incrementada, los anticuerpos y las células T son subóptimas en su función y por lo tanto se produce una injuria pulmonar, un distrés respiratorio que puede llevar a disfunción múltiple de órganos y muerte. Unos aspectos que son interesantes de revisar en esta patología es que se habla de anosmia y pérdida del gusto y a veces compromiso del sistema. Hay cierta neuroafinidad de este virus que juega un rol muy importante, no solamente porque produce pérdida del gusto y del olor a los alimentos, especialmente porque se sabe, parece ser, que se transmite no solamente, es una neuroafinidad donde el virus viaja, ¿no?, a través de las terminaciones nerviosas del
nervio olfatorio, puede ingresar al sistema nervioso central, pero también está descrito, como ven ustedes aquí en esta revisión, que se las dejo ahí para que las puedan revisar en más detalle, que está reportado que el cerebro a nivel de experimentación, cuando están severamente infectadas, puede diseminarse a través de la ruta y llegar al centro respiratorio del tronco encefálico. Probablemente parte de la insuficiencia respiratoria abrupta que a veces tienen estos pacientes puede ser porque invade el centro respiratorio, puede haber retención de CO2, además del proceso inflamatorio pulmonar y pérdida del gusto y del olfato por esta neuroprotección a través del viaje que ocurre. Estos son temas que son importantes a revisar. Vean ustedes ahí la gráfica que muestra el sistema nervioso, cómo viaja el virus, compromete el aparato respiratorio, el sistema nervioso central, el pulmón. Y esto es muy importante porque este proceso inflamatorio generalizado, hasta ahora no tenemos tratamiento, todo este proceso inflamatorio ya lo hemos visto, desencadenado por interleuquinas, hay alteraciones de la coagulación que también son importantes, se ve que el dímero D, producto de agregación de la fibrina, están elevados y que son parámetros de severidad. Se ha descrito trombosis venosa, trombosis, embolia pulmonar y microtrombosis en los órganos comprometidos cuando hay una enfermedad grave y se puede hacer anatomía patológica, como que ha ocurrido en los pacientes con SARS-CoV-1. Y la última parte de mi presentación está relacionada a que esto es la forma más grave y probablemente desde el inicio, cuando ya el paciente hace dificultad respiratoria severa y hay una gran liberación de citoquina, los pacientes tienen fiebre muy altas y se ocurre lo que se llama tormenta de citoquinas. Estas tormentas de citoquinas producen lesión multiorgánica y que puede llegar a desarrollar lo que se conoce como linfohistiocytosis hemofagocítica, que es una forma grave de proceso inflamatorio donde hay una pérdida del control de la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria, y que es importante porque para poder diagnosticar esta entidad podríamos utilizar este sistema de puntuación, que hemofagocítico es score 11, y si el paciente tiene temperatura muy alta, 39 o 38, menos de 38, si hay organomegalia, hepatoesplenomegalia, puede haber bicitopenia o tricitopenia, triglicéridos muy incrementados, el fibrinógeno está bajo o está normal, pero fundamentalmente le da puntaje cuando está bajo. La ferritina, que habla del proceso inflamatorio a nivel de glóbulos rojos y al final de casi todos los órganos donde hay hemofagocitosis y destrucción de los glóbulos rojos, de los neutrófilos y de las plaquetas. Las transaminasas pueden estar altas también y no es necesario hacer una aspiración medular, pero este hemofagocito podría ser de ayuda en el diagnóstico y si hay una inmunosupresión conocida. Hay algunos conceptos que yo quisiera antes de terminar llevarles, y es que las teorías acerca de conspiración, de que hay una conspiración sobre el coronavirus y VIH, no es cierta, que las teorías que el coronavirus fue un producto de la bioingeniería y una serie de documentos que confirman esto, y sería interesante que entren a Nexttrain, que es donde hay toda esa información. El coronavirus de Wuhan no fue diseñado para insertar trozos de VIH, como alguno ha dicho, y que hay que romper esos mitos del coronavirus porque no conocemos todavía los mecanismos fisiopatológicos y la forma en que vamos a poder controlar esta enfermedad. Entonces, el tener estos conceptos claros van a evitar que la población general no se genere conceptos equivocados, que haya confianza en los científicos y en los gobiernos, y que lo que significa es que definitivamente que hay que hacer y confiar en que hay que tomar precauciones fundamentalmente de prevención. Bueno, buscamos información en Cochrane sobre COVID-19 y encontramos una serie de documentos, COVID-19, respuestas, estudios, ensayos clínicos, revisiones epidemiológicas, y en general no existe un tratamiento, a excepción de las medidas preventivas ya bien descritas por los epidemiólogos en el mundo y acá en el país, no hay otras medidas por el momento que hayan demostrado beneficio. Lo que hay que hacer es, probablemente muchos pacientes que lleguen a las UCIs están generando, ya tienen su tormenta tiroides, sus tormentas de citoquinas, y esa tormenta de citoquinas ya se desencadenó, ya no lo vamos a poder controlar porque ya las citoquinas están en sangre, y muchos de los tratamientos, como vamos a ver ahora, probablemente estén haciendo más daño que beneficio. Y lo que tenemos que hacer es proteger el pulmón, controlar las disfunciones de falla renal, de diálisis, proteger, sedar, porque es una enfermedad de largo plazo, 3 a 4 semanas de control. Puntos claves de para terminar ya.
Los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 y otras proteasas, como hemos visto, juegan un rol importante en la patogenia. Los pacientes diabéticos e hipertensos e inmunosuprimidos tienen, además de alteración de su inmunidad innata, no controlan el ingreso del virus y no controlan el ingreso de este virus. La presencia de una respuesta inflamatoria descontrolada juega un rol fisiopatológico importante, solamente citoquina. No existen tratamientos demostrados para el SARS-CoV-2, solo inferencias del SARS-CoV-1. La clave está en que este paciente grave con ARS proporciona ventilación mecánica protectiva, por la fisiopatología muestra que la compliance pulmonar en un grupo es normal. Otro desarrollo en ARS grave y disfunción de tratamiento debe ser individualizado. Los niños y los jóvenes están protegidos porque tienen receptores de enzima convertidora en angiotensina 2 inmaduros, en menor cantidad, y en mayores de 60 en cantidad incrementada. Los corticoides aparentemente no funcionaban en COP1, la hidroxicloroquina hay estudios negativos, los inmunosupresores en enfermedad avanzada y grave se desconoce su efectividad, y los tratamientos compasivos podrían ser tóxicos y generar más mortalidad, debiendo realizar estudios controlados porque el objetivo es no hacer daños con tratamientos demostrados. Hay que investigar y aportar. Yo creo que hay que conocer mejor la fisiología pulmonar, soportar esta inflamación, y eso creo que va a ayudar más a los pacientes. Muchas gracias. Cuidemos y capacitemos a la población. Agradecemos al Colegio Médico por haberme dado esta oportunidad de conversar con ustedes este tema tan interesante. Muchas gracias.